Nacido en la oscuridad, ascendido a la luz. Capítulo 12. La calma antes de la tormenta, jeje. Ichi-chan, ¿no estás ahí, pervertido? Eso fue lo primero que Ichigo oyó al despertarse temprano por la mañana. El sol matutino se filtraba a través de la única ventana de sus aposentos, aunque no era cálido en absoluto. El Wanden Rage residía en una dimensión de bolsillo construida a la sombra del Seireitei, que con el tiempo se expandió a la sombra de los tres reinos. Aunque el sol brillaba incluso en las sombras, no se sentía cálido, ya que el reino de las sombras estaba en el plano negativo, mientras que el sol existía en el positivo. Era como un espejo unidireccional, según Ichigo, donde podían observar el reino fuera de las sombras, mientras que el otro lado solo veía la superficie de la sombra. No, no, te agaches, Bambi malo. Ichigo soltó una risita al oír los gemidos de la chica dormida. Fuera lo que fuese lo que soñaba, su forma de hablar dormida se explicaba por sí sola. Independientemente de su propia opinión, Giselle Hewelle era una chica encantadora a ojos de Ichigo. Su complexión era bastante esbelta, de una forma adorable, y a pesar de su pequeño tamaño, las líneas de sus piernas nunca dejaban de sorprenderlo, solo para ser amplificadas por su preferencia por usar leggings negros la mayor parte del tiempo. La línea que comenzaba desde sus caderas hasta la parte superior del cuerpo se veía mucho mejor sin uniforme, aunque sus pechos eran. Ichigo detuvo ese pensamiento. Había una razón por la que Giselle estaba tan celosa de Candice, Meninas e incluso de Bambieta en ese aspecto. Giselle siempre se había preocupado por su apariencia, incluso después de que comenzaran su relación, a pesar de todas las garantías que él le daba de que era más que hermosa. Tenía una opinión bastante baja de su propia belleza, e Ichigo no podía culparla. Ser amiga de Candice, Meninas y Bambieta no le hacía ningún bien a su autoestima en ese aspecto, razón por la cual Ichigo se esforzaba por demostrarle siempre su amor. No era tan ciego como para considerar su insistencia en ser la chica que él había elegido como su primera opción, por encima de Candice y Meninas, como una decisión sincera. A Ichigo le encantó casi todo, obviamente, de Giselle. Realmente lo hizo. Pero lo que más le gustó de ella desde que se conocieron fueron sus deslumbrantes ojos cerúleos. Considerando todo lo que había vivido y hecho, sus ojos brillaban con intensidad como una gema bien pulida. Con un poco de exageración, Ichigo podía mirarla fijamente durante horas sin cansarse jamás. Su nariz afilada pero bonita y sus labios encantadores, especialmente cuando los hacía resaltar con su mirada carnosa, eran otros rasgos que le parecían encantadores y atractivos a la vez. Ichigo sintió una leve sonrisa al notar cómo Giselle intentaba acurrucarse a su lado mientras dormía, y la rodeó con el brazo mientras acariciaba su sedoso cabello negro. Era demasiado adorable como para que no le mostrara ese cariño cuando se comportaba tan apegada, incluso dormida, y sus pensamientos vagaron hacia la noche de aquel día en que se conocieron. Estaba bastante abrumado por todo lo que le sucedió ese mismo día, con la revelación de su ascendencia Kinki por parte de su madre, así como con toda la historia entre los Kinki y los Shinigami. Por supuesto, su incipiente fascinación por la chica de cautivadores ojos azules era otra. Ichigo había aceptado la oferta de unirse a Wanden Rage con una condición, y todo era historia. Ese día, al llegar a las habitaciones de Giselle, aún no le gustaba visitarlas a menos que fuera absolutamente necesario, se enteró de algo desagradable, algo que lo habría asustado si hubiera sido antes de todo el calvario de Tsukishima. Los frascos de su propia sangre que guardaba en sus aposentos podrían haber sido un gran obstáculo para su futura relación con Giselle, pero no lo permitió. Ichigo esperó pacientemente a escuchar la historia completa de Giselle antes de emitir cualquier juicio, y fue una decisión realmente acertada. Sobre esos viales, están llenos de mi propia sangre, Ichi-chan. Giselle se esforzó por encontrar la palabra, e Ichigo sabía que no sería nada fácil para ella, así que no la presionó para que respondiera. Complicado, supongo, ¿no? Cada uno de nosotros, los Sternritter, tiene su propio Sdrift, un poder que su majestad nos otorgó. Mi letra como Sternritter es Z, y mi epíteto es el zombie. ¿El zombie? Preguntó Ichigo. Si un ser que no sea Kinki se expone a mi sangre, ese ser queda bajo mi control como un zombie, una marioneta a la que puedo controlar a mi antojo, que es básicamente la razón por la que tengo esos viales guardados para usarlos si los necesito. No importa si están vivos o muertos, pero si los usara con otro Kinki, ese Kinki debe estar muerto para que mi Sdrift funcione. Eso es, un poco escalofriante, siendo sincero, admitió Ichigo con una expresión indescifrable.
Entonces, este Swift que su majestad les otorgó, ¿es completamente aleatorio o algo que su majestad decidió de antemano? Para ser honesto, a Ichigo le costaba creer que el emperador pudiera otorgar habilidades tan poderosas a sus subordinados. ¿Cómo era posible? Eso sonaba a algo, casi divino. Yo, nunca he preguntado al respecto, pero no es casualidad, y no creo que su majestad haya elegido lo que sería, pero creo que sabe lo suficiente como para darnos una carta que se ajuste perfectamente a nuestras habilidades. Verás, estoy bastante segura de que mi Drift surgió de mis deseos más profundos, murmuró Giselle, bajando la vista hacia sus manos, que descansaban sobre su muslo. No, en realidad no descansaban en absoluto. Ichigo notó cómo se le clavaban las uñas en el muslo y suspiró. A pesar de que todo lo que había oído hasta ese momento le gritaba que se alejara de esa chica, simplemente no podía. Algo le decía que solo necesitaba a alguien que la apoyara, que estuviera a su lado pase lo que pasara. Giselle se estremeció de inmediato cuando la mano de Ichigo la agarró con un suspiro, e intentó apartarla, pero no pudo soltarla de su fuerte agarre. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos, y se encontraron con los cálidos y cariñosos ojos marrones del chico. No podía comprender cómo estaban tan llenos de compasión. ¿Cómo era capaz de seguir mirándola así con todo lo que acababa de oír? Debería estar disgustado con ella, no mirarla con indiferencia, ni con mayor comprensión. Dime, Gigi, ¿cuáles eran tus deseos más profundos que te llevaron a pensar así? Quiero comprenderte. ¿Quiere comprenderme? Pensó Giselle en shock. Nadie había intentado comprenderla una vez que conocían o veían el alcance de su Drift, pero Ichigo estaba dispuesto a hacerlo. Esas 5 palabras que le dirigió, no pudo evitar derrumbarse. Él quiere comprenderme, pero no merezco su comprensión. Ichigo cerró los ojos con frustración cuando Giselle negó rotundamente con la cabeza por alguna razón y soltó su agarre en sus manos. La chica de cabello negro se quedó paralizada cuando él la soltó, pensando que él también la dejaría. No pudo evitar soltar un grito ahogado cuando Ichigo la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia sí. Quiso protestar, diciendo que no merecía esa calidez, la bondad que irradiaba Ichigo, pero no pudo. Giselle se sentía tan egoísta, pero lo único que deseaba era disfrutar de su presencia para siempre. Siempre he querido proteger a las personas que son importantes para mí, ¿sabes? Mis amigos. Mi familia. Un día, de niño, mi padre me dijo que mi nombre significaba proteger algo. En aquel entonces, mi madre lo era todo para mí. Era prácticamente el centro de mi pequeño mundo, y siempre podía confiar en ella. Nunca dejaba de hacerme sonreír cuando quería, ni una sola vez. Solía sonreír mucho en aquel entonces. Ichigo sonrió al recordar los viejos y entrañables recuerdos de su infancia. Giselle hundió la cabeza en su pecho mientras escuchaba a Ichigo hablar de su pasado. Con solo oír su voz, supo que cada palabra suya era sincera y que había amado profundamente a su madre. Así que cuando escuché el significado de mi nombre, decidí en ese mismo instante proteger a mi madre, hacerle honor a mi nombre. Entonces se convirtió en un deseo proteger a mi familia, a mis hermanas, incluso a mi única amiga de la infancia. Quería proteger a todos mis seres queridos, e incluso a algunos que no lo eran. Y entonces sucedió, dijo Ichigo, abrazando a Giselle con más fuerza sin darse cuenta. La chica sabía lo que venía a continuación. ¿Cómo no iba a saberlo? Ahora sé la verdad, pero incluso hasta hace 2 años, creía que era mi culpa que mi madre muriera ese día. Juré proteger a mi madre, pero me consideraba la misma persona que causó su muerte. Un maldito fracaso. En ese momento, Ichigo tuvo que respirar hondo. El tema de su madre era muy difícil de abordar, sobre todo hoy. Pero quería hacerlo, compartirlo con Giselle. No sabía la razón exacta, pero sentía que debía hacerlo. Me sentía perdida. Un girasol siempre sigue al sol durante el día, ¿sabes? Mi madre era el sol radiante no solo en mi vida, sino en la de toda mi familia. ¿Cómo no iba a sentirme perdida, sin el mismísimo sol para guiarme? Mis hermanas eran demasiado pequeñas en aquel entonces, pero incluso ellas sentían su ausencia. Mi padre amaba mucho a mi madre, incluso mientras intentaba llenar ese vacío repentino que se formó en nuestras vidas, él también sufría mucho. Nunca me culpó, pero no podía evitar culparme a mí misma, sentirme responsable de todo el vacío y la tristeza de mi familia. Visitaba a diario el lugar donde la vi sonreír por última vez después de su muerte, la misma orilla del río que conocimos hoy. Disminuyó de ir a diario a 3 veces por semana, 2 veces, una vez y luego cada 2 semanas, al mes, pero nunca pude evitar ir allí un día en que necesitaba su consuelo más que nada.
Mi mayor deseo, Giselle, es verla sonreírme como siempre lo hacía, solo una vez más. Que me diga que está orgullosa de mí, pero, no fue ella quien me consoló hoy, pensó Ichigo, aunque no tuvo el valor de decírselo. Era demasiado vergonzoso. Giselle se dio cuenta de que Ichigo había empezado a llorar en algún momento de su relato. Sabía que no habría sido fácil para él compartir todo esto con ella, y levantó la cabeza para decir algo, cuando Ichigo empezó a hablar de nuevo. Quiero ayudarte, Jiji, de verdad. Pero para eso, necesito saber más sobre ti antes de tomar una decisión, antes de decidirme. ¿Podrías contarme sobre la tuya, por favor? Le costó todo contenerse para respirar en ese momento, al ver la sonrisa llorosa en su rostro. Era tan hermosa y cálida que solo ver esa expresión en su rostro la hacía querer abrirse por completo, como una pecadora que confiesa todas sus faltas a un sacerdote. Sentía que era un pecado no decirle nada después de ver su sonrisa. Se quedó en silencio, con un rubor intenso extendiéndose por sus mejillas. ¿Cómo podía negarse a eso? De acuerdo, la forma en que su expresión se iluminó un poco, hizo que su corazón latiera más rápido. Mi madre murió cuando yo era un bebé, al parecer, su cuerpo no estaba lo suficientemente sano para soportar el parto, pero aún así siguió adelante. Mi padre me odió por ello y me culpó de su muerte. No me maltrató por ello, pero el odio siempre estuvo ahí y me dolió mucho. No pasó nada significativo hasta que cumplí 10 años. Ichigo rápidamente le tomó la mano y le frotó el dorso con el pulgar. Pensó que le vendría bien su apoyo, y Giselle agradeció mucho el gesto. Entonces conocí a 2 amigas, las primeras que tuve en mi vida. Estelle y Jin, 2 gemisks kinky que huyeron de sus hogares abusivos. Y yo, la verdad, no quiero hablar de ellas, dijo Giselle, pero inmediatamente respiró hondo antes de continuar, animada por el gesto tranquilizador de Ichigo. Era una amistad prohibida para mí, en cierto modo. Yo era la heredera de la familia Geuelle, y ellos eran plebeyos a ojos de mi padre. Sabía que no saldría nada bueno de que me vieran con ellos, pero no quería que mi primera amistad terminara por eso. Así que nuestra amistad siguió existiendo en la cuerda floja durante un año entero, antes de que mi padre se enterara de todo. Nunca esperé que tardara tanto en descubrirlo, para ser sincero. Esa fue la primera vez que mi padre me hizo daño físico, y me ordenó que dejara de hacer tonterías. ¿Quieres saber lo que hice? Ichigo sabía que Giselle no le estaba pidiendo una respuesta, pero aún así le dio una respuesta audible para animarla. Sí, respondió en voz baja. Corrí. Me escapé con ellos, tan lejos como podían llegar unos niños antes de que nos atraparan. Mi padre los mató delante de mis ojos, y estaba a punto de hacerme daño otra vez. No mataría a su única hija, la única heredera que podría llevar el apellido. Pero estaba más que dispuesto a hacerme daño, para poder convertirme en la heredera perfecta que tenía en mente. Y lo conocí ese día, Ichi-chan. Jugram estaba allí. En ese momento las cejas de Ichigo se levantaron en sorpresa, pero siguió escuchando con paciencia. Jugram nos llevó a mi padre y a mí ante su majestad. Mi padre estaba encadenado y me cogía de la mano. Su majestad no estaba nada contento con él, y ese día terminé heredando todo lo que le pertenecía, pero lo que más me sorprendió fue que su majestad me llamara mi hija, y supe por su mirada que me consideraba más hija suya que mi padre. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de convertirme en Sternritter. ¿Su majestad realmente se preocupa por todos nosotros entonces, eh? Sí, es más padre para mí de lo que mi padre biológico jamás podría ser. Unos años después, de alguna manera, me convertí en un Sternritter, aunque mi destreza como Kinky no fue suficiente. Y me fue otorgado mi Schrift, el zombie. La razón por la que tiene algo que ver con mi deseo más profundo es bastante simple: no quería ver a nadie a quien quiero morir y abandonarme, nunca más. Por eso creo que mi Schrift es capaz de convertir a los muertos en zombies. Eso tiene algo de sentido, dijo Ichigo, antes de negar con la cabeza. Si es cierto, entonces tu Schrift no me hará pensar menos. Se detuvo en medio de sus palabras, cuando vio la mirada triste que Giselle le mostraba. Aunque me alegra oír eso, tienes razones de sobra para mantenerte alejado de mí, Ichi-chan. Tengo la cabeza un poco trastornada. Disfruto mucho infligiendo dolor a los demás, y también disfruto de mi propio dolor. Nunca quise aprender algo así, pero pasó. ¿Sabías que estoy obsesionado con ver a una de mis amigas, Bambi-chan, suplicando mi sangre de rodillas algún día? Mi subconsciente de entonces debió de tener algo que ver con mi Schrift, la capacidad de controlar a la gente a mi antojo. ¿Puedes mirarme con indiferencia ahora que lo has oído todo? Comenzó Ichigo, solo para cerrar la boca inmediatamente.
Yo también lo pensé, perdona la molestia. Solo, no seas una desconocida, ¿de acuerdo? Dijo Giselle con una sonrisa triste. Intentó levantarse e irse, pero Ichigo la detuvo agarrándola de la muñeca. Espera, todavía no he dicho que no, ¿sabes? Solo, lo pensaré esta noche y te daré una respuesta mañana. Y le dio una respuesta a la mañana siguiente. ¿Ahora? Realmente no podía imaginar una vida sin Giselle. ¿Un centavo por tus pensamientos? Una sonrisa se dibujó en sus labios al oír la voz de su novia, que lo miraba con cariño. Se inclinó, le dio un beso en la frente y respondió con una risita. Soy japonés, Giselle. El término penny no me queda bien. ¿Y a mí me sirve? Dijo con una mirada inquisitiva. Es solo un dicho, y si captaste su significado, cumplió su propósito a la perfección. Tienes razón, supongo, respondió Ichigo asintiendo. ¿Dormiste bien? Sí. No tan bien como siempre, pero tuve un sueño, y era, el gemido de Giselle al recordar su sueño travieso hizo que Ichigo pusiera los ojos en blanco y se mordiera ligeramente la comisura de los labios. ¿Y tanto te excitó tu trío soñado con Bambi? Momento más 18 lo quito por YouTube. Era bien pasado el mediodía cuando Ichigo por fin se arregló y salió de su habitación, mientras Giselle dormitaba en su cama, se aseguró de que todo estuviera limpio para que estuviera cómoda. No quería que despertara en una cama que apestaba a sexo, mientras ella misma estaba cubierta de todo tipo de fluidos, así que también se aseguró de ayudarla a ducharse, después de otra ronda. Ichigo se dirigió rápidamente al comedor para un almuerzo bastante tardío, y además le llevó un poco a Giselle al despertar. Recibió saludos de los pocos soldados con los que se cruzó en el camino, y pudo ver que el respeto que le tenían había aumentado tras la invasión. Era bastante obvio para él que el rumor de que él había derrotado al capitán jefe se había extendido por todo el Golden Reich. Si algunos Kinki tenían dudas sobre el sucesor elegido por el emperador, estas se habrían disipado en cuanto se supo. No es que le importara realmente lo que los demás pensaran de él, solía decirlo sobre su apariencia hace unos años, pero la verdad es que sí le importaba. Lo que realmente le importaba ahora era la opinión de sus amigos, amantes y familiares. Familia. Pronto visitaría a su familia. Se había abstenido de conocer a sus hermanas, pero a estas alturas ya se había revelado el secreto. ¿Qué razón tenía para retrasarlo más? ¿La posibilidad de atraer la atención innecesaria de la sociedad de almas? No es que desconocieran la existencia de su familia ni que su padre era el ex capitán Shiba. Era muy improbable que la sociedad de almas pudiera siquiera lograr algo con su número actual de combatientes de nivel capitán, y su presencia solo reforzaría su seguridad. Deberían estar ocupados lidiando con las numerosas bajas sufridas, mientras se preparaban para la inevitable segunda invasión. Hola, señor Kurosaki. Veo que se ha vuelto aún más fuerte que antes, incluso imaginarme a su nivel de poder parece un poco surrealista, comentó una voz infantil. Sternritter Toumeaux, dijo Ichigo mientras se giraba hacia el origen de la voz. Me das demasiado crédito, me haces sentir como un monstruo si dices algo así. Sternritter V. Gremi Toumeaux, ostentaba el sello El Visionario, que le permitía convertir sus imaginaciones en realidad. Podría considerarse fácilmente uno de los Sternritter más fuertes, si no el más fuerte, hasta que Ichigo entró en escena. Aunque tenía la apariencia de un niño con el pelo rubio despeinado, incluso más corto que Lil Toto, Ichigo sabía que fácilmente podría ser una apariencia falsa debido a su poder sobre la imaginación. Por otro lado, seguía teniendo una personalidad algo infantil, así que, el visionario fue uno de los Shrifts más ridículos, excluyendo a el Todopoderoso, al mismo nivel que su propia amnesia o el milagro de Gerard, en opinión de Ichigo. Muchos de los Shrifts de los Sternritter eran bastante ridículos, como el equilibrio, la obligación, el trato mortal, etc. Pero los Shrifts que controlaban los Schutzstaffel eran un poco exagerados. ¿Acaso no somos todos uno? Preguntó Jamie divertido, antes de extender la mano. Ichigo se quedó mirando la mano vacía confundido, hasta que una galleta redonda de chocolate apareció de repente de la nada. Lil Toto me dio una para saciar mi curiosidad, y me ha gustado su sabor. Me gustaría compartir la experiencia, así que he estado dando vueltas para compartirla con los demás. Bueno, dijo Ichigo mientras miraba la galleta con recelo, antes de tomarla con vacilación. No es que esperara que el chico lo envenenase con ella. Era más bien algo que Askin podría hacer, solo para ver su expresión. Ichigo no estaba seguro de si era comestible, pero dado que mencionaban a Lil Toto, no podía ser tan malo.
Además, dada una de las limitaciones del Sheriff de Gremi, probablemente ni siquiera le durará lo suficiente en el estómago para digerirlo bien. Gracias, entonces ¿no habías probado algo así antes de que te lo recomendara? ¿Y cuando dices algo así? No sé si te entiendo, dijo Gremi con evidente confusión en su voz. O sea, bueno, supongo que casi todo lo que le gusta a Lil Toto. Postres, bebidas, bocadillos, explicó Ichigo mientras le daba un mordisco a la galleta. La verdad es que no era nada especial. Solo tenía el sabor de una galleta de chocolate normal. No está mal, sí, nada mal. Por supuesto, no habría intentado compartirlo si no fuera así. En cuanto a tu pregunta, debo admitir que no tengo mucha experiencia al respecto. Ichigo asintió, comprendiendo. No veía que su majestad ni Jugram permitieran que Gremi se fuera de Silvern, así que era de esperar. Quizás podría comprarles dulces a él y a Lil Toto cuando visitara Karakura. No, mejor dicho. Necesitaba comprar algo para 4 personas más en ese caso. Sin embargo, no era como si a los Sternritter se les prohibiera salir de Silvern, ya que la única razón por la que Ichigo necesitaba permiso para visitar la tumba de su madre era que Karakura había sido el centro de recientes actividades espirituales. Pero Gremi había estado confinado solo en sus aposentos hasta hacía poco, debido a un incidente en el que perdió el control de su imaginación, por lo que oyó, no había sido agradable, ya que los 3 miembros de la Schustafel y Jugram apenas pudieron someter a Gremi sin matarlo. Ese incidente demostró lo poderoso que era Gremi, incluso si los otros 4 Sternritter pretendían someterlo, lo cual era mucho más difícil que simplemente matarlo. Algunos Sternritter se preguntaban por qué aún no lo habían aceptado en las filas de las Schustafel, pero Ichigo sabía que las élites de los Sternritter eran excepcionales tanto en poder como en lealtad. Gremi sin duda cumplía los requisitos para lo primero, pero para lo segundo, en realidad, no lo creía. No quería decir que Gremi no fuera leal al emperador, pero no era tan fanáticamente leal como los élites. Por otro lado, el propio Ichigo era el sucesor de Iwatch, así que quizá solo le estaba dando demasiadas vueltas. Pero que Lil Toto comparta sus dulces, es raro, dijo Ichigo al terminar la galleta. Podía contar con los dedos las veces que Lil Toto le había compartido algo, y considerando que ya hacía casi un año que lo sabían, era una ocasión realmente rara. No me sorprende, dijo Gremi encogiéndose de hombros y empezó a alejarse. Me voy entonces, señor Kurosaki. Imagino que estaría muerto de hambre. Ichigo frunció el ceño cuando sintió que se moría de hambre y maldijo a Gremi por ello. Tras usar su propio Shrift para contrarrestar lo que Gremi hizo, rápidamente se dirigió al comedor. Aunque se obligó a olvidar que tenía hambre, aún quería llevarle algo de comer a Giselle cuando despertara. Inoue Orime no era en absoluto una potencia. Si bien su capacidad para rechazar la realidad le permitía lograr fácilmente lo imposible, no tenía la reserva de Reiryoku ni el poder para restaurar a todos los Shinigamis en estado crítico. Así que se conformó con estabilizar las heridas de algunos de los pacientes más graves y dejó el resto a la 4A división. No era ningún secreto que su atención debía centrarse en los luchadores de nivel capitán antes de que los Kinki dieran el siguiente paso, pero no pudo evitarlo cuando vio a alguien que requería su ayuda inmediata. Deberías descansar un poco, Inoue-san. Aunque apreciamos mucho tu ayuda, no deberías esforzarte demasiado por nuestro bien. Orihime quiso decir que estaba bien y seguir con su tarea, pero la mirada severa en el rostro de Isane fue más que suficiente para hacerla reconsiderar. La teniente había adoptado un poco más el comportamiento de su capitana desde que se fue a enfrentar a la Central 46 para su ascenso a capitana principal, y a la adolescente le costó bastante rechazar su amable oferta. De acuerdo, bien. Además, he oído que algunos de los capitanes quieren hablar contigo, Inoue-san. Así que, si no te importa, enseguida voy. Lo siento, Inoue-san. La voz de Isane se fue apagando, antes de que alguien pidiera ayuda. Miró a la pelirroja con aire de disculpa y se marchó rápidamente, dejando a Orihime sola. En realidad, no conocía a mucha gente en la sociedad de almas, y la mayoría estaban ocupados o recuperándose. Así que se dirigió a una parte de la enfermería donde se recuperaban los capitanes, sin nada mejor que hacer. Al entrar en la habitación, se encontró frente a frente con el capitán Itsugaya Tsir, el capitán Kuchiki Byakuya y el capitán Kiraku Shunsui. Parecía que el capitán Ukitake Tsir y el capitán Muguruma Kensei aún no habían recuperado la consciencia. Bueno, siento que me recuperaré mucho más rápido ahora con la compañía de una bella dama, bromeó Shunsui mientras le guiñaba el ojo a Orihime.
Ella se abanicaba con la mano, nerviosa por el descarado coqueteo. No pasó inadvertida que su ojo perdido no se hubiera restaurado correctamente, y se recordó que debía ocuparse de ello cuando tuviera suficiente reír Yoko. Gracias, Capitán Kiraku. Los otros dos capitanes le dieron al capitán mayor una mirada de leve disgusto, lo que provocó que Shunsui agitara las manos mientras afirmaba que solo estaba bromeando por costumbre. Orihime se sentó vacilante en una cama libre por sugerencia del capitán mayor, la que había sido ocupada por Rose antes de irse con Shinji por alguna razón. Antes que nada, nosotros, los capitanes del Gotei 13, estamos en deuda contigo, Inoue-san. Nos duele el orgullo admitirlo, pero es obvio que no habríamos podido prepararnos a tiempo para la próxima invasión Kinki sin tu ayuda, y por eso te estamos muy agradecidos. Byakuya no solo expresó su gratitud, sino que inclinó la cabeza para demostrar su gratitud. El acto fue seguido pronto por Tsiri Shunsui, este último adoptando una expresión más seria en lugar de su habitual desenfado. Sin embargo, Orihime se quedó sin palabras ante la incómoda situación. No estaba muy segura de cómo reaccionar en una situación como esta, donde tres personas mucho mayores que ella le mostraban tanto respeto y gratitud. Para su alivio, el silencio incómodo no duró mucho. Sabíamos cuánto sufrieron Kurosaki Ichigo y su madre bajo las acciones de mi teniente y capitán Kurotsuchi, pero aceptar que ahora se erige como enemigo de la sociedad de almas no fue fácil. Siendo amigo cercano suyo, no nos engañamos al pensar que la decisión de ayudarnos fue fácil para usted, añadió Byakuya. En efecto, te conviene saber que mereces nuestro agradecimiento. Ninguno de nosotros habría podido recuperar la conciencia en este momento sin tu ayuda, dijo Tsira sintiendo. Pero su expresión se ensombreció momentos después. Kurosaki Ichigo tiene razones de sobra para oponerse a nosotros, pero eso no significa que podamos permitirnos mostrarle compasión cuando nos enfrentemos a él en la próxima invasión. Ha demostrado ser una seria amenaza con la derrota de nuestro capitán jefe. El rostro de Shunsui se ensombreció al mencionar a su antiguo mentor, pero lo ignoró rápidamente. Era lo suficientemente mayor como para saber que tales cosas eran inevitables durante una guerra, así que intentó no reprochárselo al ex Shinigami sustituto. Técnicamente hablando, fue Iwatch quien marcó el fin de la vida de Yamamoto Henry Saishi Gekuni, así que Shunsui intentó dirigir la mayor parte de sus emociones reprimidas hacia el rey Kinki. El actual Gotei 13 se ha debilitado lo suficiente como para considerar a Kurosaki Ichigo una amenaza inmediata que debe ser combatida como corresponde, por lo que no podemos permitirnos perdonarlo ni siquiera con todas sus acciones del pasado. En todo caso, todo eso no es nada en este momento, considerando el pecado que cometió con la muerte del capitán Kurotsuchi y el capitán jefe. Incluso si decide rendirse, o si logramos someterlo por algún milagro, será sentenciado a Muken. Queríamos avisarles de antemano, concluyó Xir, sin mencionar que no estaban muy seguros de su victoria sobre Golden Rage en su situación actual. La División 0 había decidido intervenir, lo que debería haber sido garantía suficiente de su victoria en la mayoría de los casos. Pero todos los preparativos que los Kinki habían realizado para esta segunda guerra durante su escondite hicieron que los capitanes dudaran de que Golden Rage aún no se hubiera preparado para enfrentarse también a la División 0. Entiendo, murmuró Orihime con tristeza, consciente de que no había tomado la mejor decisión. Pero no estaba preparada para abandonar de repente, por capricho, la relación que habían forjado con los Shinigami de la Sociedad de Almas, con todas esas personas que necesitaban su ayuda desesperadamente. Algunos la llamarían idiota por elegir el bando que perdía estrepitosamente, y otros la llamarían traidora por oponerse a su amiga, o más bien a la persona que amaba. Pero rápidamente desechó ese pensamiento, sabiendo que arrepentirse de una decisión que ya había tomado no le haría ningún bien. Orihime también se recordó a sí misma que Ichigo ya tenía a alguien a su lado, si la chica que había visto antes con él era una señal de ello. Tras aclarar el tema principal, los pensamientos de Kuchiki Byakuya se centraron en su teniente desaparecido. No se hacía ilusiones de que Abara y Renji estuviera vivo. Su hermana ya le había contado algo sobre su encuentro con Kurosaki Ichigo y su intención de vengarse de Renji. Byakuya dudaba que Kurosaki Ichigo hubiera permitido una muerte rápida de su teniente, pero también esperaba que así fuera. Su opinión sobre el ex Shinigami sustituto no era en absoluto mala, incluso hasta el punto de comprender la decisión de Ichigo de enfrentarse a la Sociedad de Almas como su enemigo. Aún así, era un capitán del Gotei 13 que había jurado proteger al Seireitei, tales pensamientos eran irrelevantes en la situación actual, así que los descartó de inmediato.
Tenía una tarea más importante entre manos que distraerse con pensamientos inapropiados. Perfeccionar su Shikai al máximo potencial cuanto antes para afrontar la pérdida de su Bankai. Era bien sabido que Urahara Kisuke había empezado a buscar la manera de contrarrestar el método de los Kinki para robarles su Bankai, pero ¿cuánto tiempo les quedaba hasta el segundo golpe? No es que Byakuya dudara del genio excéntrico, pero era una carrera contrarreloj que no sería fácil para él. He llegado a confiar demasiado en mi Bankai, el mismo pensamiento cruzó por la mente de Tsiri y Byakuya, quienes juraron derrotar a toda costa al Kinki al que se habían enfrentado durante la invasión. El Sternritter, que ahora poseía el Bankai de los dos capitanes, era responsabilidad exclusiva de ellos. Unos 10 minutos después, Orihime salió de la habitación para darse un merecido descanso, pero solo después de curar el ojo perdido de Shunsui con su Shun Rika. No pudo evitar sentirse agotada al terminar de restaurar el ojo del capitán, casi agotando sus reservas de Reiryoku. Orihime se alegró de poder ayudar al capitán, pero algunos pensamientos la rondaron todo el día. ¿Qué pensarían sus amigos de su decisión de ayudar a la sociedad de almas? ¿Cómo terminaría su amistad al terminar esta guerra? ¿Podrían volver a ser amigos cercanos, tal como lo eran antes de que todo sucediera? Por alguna razón, incluso la siempre optimista Orihime no fue capaz de pensar en una respuesta positiva a esa pregunta.